Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos del mecanismo de acción de los antirretrovirales. Para abordar esto hablaremos un poco acerca de los ácidos nucleicos, de la transcripción y la traducción, de las familias de los antirretrovirales, de la química de los antirretrovirales, del ciclo de replicación del VIH y además del mecanismo de acción de las familias de antirretrovirales. Comencemos delimitando nuestros objetivos. Objetivo número 1. Conocer algunas generalidades sobre los ácidos nucleicos y sobre lo que es la transcripción y la traducción. Objetivo número 2. Distinguir las distintas familias de fármacos antirretrovirales. Y objetivo número 3. Entender el ciclo de replicación del virus de inmunodeficiencia humana y los mecanismos de acción de las distintas familias de antirretrovirales. A manera de introducción, la presente videocápsula es con fines docentes solamente, no hay ningún interés de lucro. Contiene algunos aspectos generales sobre química orgánica de los antirretrovirales y su relación con el mecanismo de acción, y también contiene algunos aspectos generales sobre biología molecular, tales como transcripción y traducción, y algunas generalidades sobre los ácidos nucleicos. Empecemos entonces con los ácidos nucleicos. Hablaremos del ácido desoxirribonucleico o ADN y del ácido ribonucleico o ARN. Empecemos con la definición del ADN. El ADN es una macrobiomolécula polinucleotídica bicatenaria y es la encargada de transmitir las características de los padres a los hijos, es decir, transmite la herencia. Esto incluye tanto lo que son características de tipo fenotípico como genotípico. La química del ADN. Básicamente podríamos decir que el ADN está compuesto de bases nitrogenadas, de azúcares de 5 átomos de carbono, que se les da el nombre de pentosas, y también de grupos fosfato. Hablemos un poco de las bases nitrogenadas en el ADN. Las bases nitrogenadas en el ADN se dividen en dos grupos, las pirimidinas y las purinas. En el ADN las pirimidinas son la citosina y la timina, y las purinas son la guanina y la adenosina. Las bases nitrogenadas se pueden complementar entre sí. La citosina se complementa con la guanina y la timina se complementa con la adenina. En la presente diapositiva encontramos a las bases nitrogenadas del ADN y sus estructuras químicas, la timina, la citosina, la adenina y la guanina. Veamos a la timina. En la posición 4 y en la posición 2 poseen carbonos carbonilos, es decir, un carbono unido doble enlace con oxígeno. En la posición 1 y en la posición 3 encontramos a nitrógenos heterocíclicos, es decir, nitrógenos que forman parte del ciclo. Para el caso de la citosina, en la posición 4 encontramos un grupo amino, en la posición 2 encontramos nuevamente nuestro carbono carbonilo, es decir, carbono doble enlace oxígeno, y en la posición 1 y 3 nuevamente encontramos nuestros nitrógenos heterocíclicos. Veamos a las purinas. La adenina, en la posición 6 hay un grupo amino, en la posición 1 y 3 existen también los nitrógenos heterocíclicos, al igual que en la posición 7 y en la posición 9. Para el caso de la guanina existe en la posición 6 un carbono carbonilo, en la posición 2 es un grupo amino, posiciones 1, 3, 7 y 9 encontramos los nitrógenos heterocíclicos, es decir, que forman parte del ciclo. La unión de las bases nitrogenadas con el azúcar forma los nucleósidos. La unión covalente entre una base nitrogenada con una pentosa forma los nucleósidos, o más correctamente nombrados como desoxinucleósidos. En las pirimidinas, el enlace de tipo covalente se va a dar entre el carbono 1 del azúcar con el nitrógeno en posición 1 de la base nitrogenada. Esto es tanto para la timina como para la citosina. En el caso de las purinas, se va a dar el enlace del azúcar en posición 1 con el nitrógeno en posición 9 de la base nitrogenada. Esto es tanto para la guanina como para la adenina. Acá encontramos la estructura química de un desoxinucleósido.
encontramos a la base nitrogenada de tipo pirimidínico y también encontramos al azúcar de 5 átomos de carbono o desoxirribosa. La unión se hace entre el nitrógeno en la posición 1 de la base pirimidínica con el carbono en posición 1 del azúcar. Y este sería el ejemplo para un desoxinucleósido formado de la unión de una base nitrogenada púrica con la desoxirribosa. Esta es la base púrica y esta es el azúcar. La unión se da entre el nitrógeno en posición 9 de la base púrica con el carbono en posición 1 de la desoxirribosa. Los nucleósidos se unen entre sí. Al principio dijimos que el ADN está formado de polinucleótidos, es decir, constituido de miles de subunidades estructurales llamadas nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas que resultan de la unión de un nucleósido con un grupo fosfato. Recordemos que los nucleósidos es la unión de una base nitrogenada con un azúcar de 5 átomos de carbono. Por lo tanto, un nucleótido sería la unión de la base nitrogenada con el azúcar de 5 átomos de carbono y además unida a un grupo fosfato. Hablemos de los desoxinucleótidos. En los nucleótidos, los desoxinucleósidos se unen a través de enlaces fosfodiéster por el grupo fosfato proveniente del trifosfato de adenosina. Los sitios de unión se hacen en los carbonos 3 y 5 de la desoxirribosa. A estos extremos se les conoce mejor como los extremos 3' y 5'. Aquí encontramos la estructura química de un desoxinucleótido. Encontramos al azúcar de 5 átomos de carbono, a la base nitrogenada, que en este caso es una pirimidina, y al grupo fosfato. La unión entre el azúcar y la base nitrogenada se hace carbono 1 para el azúcar y el nitrógeno en posición 1 de la base nitrogenada. Y la unión del grupo fosfato se va a dar en el carbono 5 y en el carbono 3, que es lo que se conoce como los extremos 3', 5', que se encuentran en el azúcar. Aquí encontramos el ejemplo con una base nitrogenada de tipo púrico, el azúcar, la base nitrogenada y el grupo fosfato. Nuevamente, acá la unión se hace para el azúcar, carbono en posición 1 con el nitrógeno en posición 9 de la base purínica, y tanto en la posición 5 como en la posición 3 se unen los grupos fosfato al azúcar. Entonces, ¿qué son los enlaces fosfodiéster? Este tipo de enlaces se forman cuando una molécula de adenosín trifosfato libera un grupo fosfato. Y este se une covalentemente en los extremos 3', 5' de la pentosa. De esta manera, el adenosín trifosfato o ATP libera un grupo fosfato, PO4. Ahora hablemos un poco de la estructura secundaria del ADN. El ADN está compuesta de 2 hebras polinucleotídicas enrolladas de forma helicoidal debido a la interacción de una enzima conocida como la topoisomerasa. Las que nos interesan para este caso son la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. La topoisomerasa 4 desdobla al ADN, mientras que la topoisomerasa 2 enrolla al ADN. El enrollamiento del ADN puede ser de 2 maneras: plectonémico y toroidal. Plectonémico es el más común, mientras que toroidal se produce cuando se enrolla a una proteína. Ambas hebras son antiparalelas, es decir, en una hebra el carbono 3' se sitúa al mismo nivel del carbono 5' de la otra hebra, que se encuentra enfrente. Las bases nitrogenadas se mantienen unidas a través de puentes de hidrógeno y es lo que forma los enlaces intercatenarios, mientras que en los enlaces fosfodiéster va a formar los enlaces intracatenarios.
La citosina forma 3 puentes de hidrógeno con la guanina, mientras que la adenina forma 2 puentes de hidrógeno con la timina. Acá encontramos la estructura secundaria. La adenina unida a la timina y la citosina unida a la guanina. Si nos damos cuenta, la adenina con la timina está unido a través de 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina unida a la guanina está formada por 3 puentes de hidrógeno. En conjunto están formando los nucleótidos. La flecha señala a los puentes de hidrógeno. Definición del ARN. Empecemos hablando del ARN. Es una macrobiomolécula polinucleotídica, pero monocatenaria. Existen distintos tipos de ARN, pero son 3 los más importantes: el ARN mensajero, el ARN de transcripción y el ARN ribosomal. Estos 3 tipos de ARN son importantes a nivel biológico molecular porque intervienen en los procesos de transcripción y traducción. El ARN sigue una dirección 5', 3'. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas en el ARN? Encontramos el uracilo, la citosina, la adenina y la guanina. El uracilo sustituye a la timina del ADN. Para el uracilo, en posición 2 y en posición 4, encontramos al carbono carbonilo, es decir, carbono doble enlace oxígeno. En la citosina, en la posición 4 hay un grupo amino, mientras que en posición 2 encontramos nuevamente el grupo del carbono carbonilo. En la adenina, en posiciones 1, 3, 7 y 9 encontramos a nuestro nitrógeno heterocíclico, mientras que en la posición 6 es un grupo amino. Para la guanina, en la posición 1, 3, 7 y 9 nuevamente encontramos a nuestro nitrógeno de tipo heterocíclico. En la posición 2 un grupo amino y en la posición 6 el carbono carbonilo. Acá encontramos a la estructura de los ribonucleósidos. Una base nitrogenada de tipo pirimidínico unido covalentemente a la ribosa. Nitrógeno en posición 1 de la base nitrogenada con carbono en posición 1 del azúcar. Y aquí lo observamos con una base nitrogenada de tipo púrico. Nitrógeno en posición 9 de la base nitrogenada unido covalentemente a carbono en posición 1 del azúcar. Aquí encontramos a los ribonucleótidos del ARN. Un azúcar de 5 átomos de carbono, una base nitrogenada para este caso de tipo pirimidínico y el grupo fosfato que forma los enlaces fosfodiéster. Nuevamente carbono en posición 1 del azúcar con nitrógeno en posición 1 en el caso de las bases pirimidínicas y en posiciones 5 y 3 se unen los grupos fosfato. Acá tenemos el ejemplo con una base de tipo púrico. El azúcar, la base púrica y el grupo fosfato. Nuevamente acá los enlaces se hacen en carbono posición 1 del azúcar, nitrógeno en posición 9 de la base nitrogenada y los grupos fosfatos se enlazan en los extremos 5' y 3' del azúcar. Acá podemos observar la estructura secundaria del ARN. Como habíamos dicho, el ARN es monocatenario. Aquí encontramos un polinucleótido formado de una base púrica y aquí el otro nucleótido formado de una base pirimidínica. Y la estructura que aparece acá es la estructura del ARN transcrita. Empecemos hablando un poco de los procesos de expresión génica. Hablemos de la transcripción. La transcripción es el proceso por medio del cual el ARN copia una secuencia de ADN genómico molde. A esta copia de secuenciación se le da el nombre de transcripción del ADN.
El inicio de la transcripción es catalizada por la ARN polimerasa 1 en el caso de los organismos procariontes. En los sistemas eucariontes participan tres tipos de enzimas, tres tipos de polimerasas. La polimerasa 1 que cataliza la transcripción del pre-ARN ribosomal, la ARN polimerasa 2 que va a catalizar la transcripción del pre-ARN transcrita o de transcripción, y la ARN polimerasa 3 que va a catalizar la transcripción del ARN mensajero. Existen determinadas regiones a lo largo del ADN que permiten la transcripción. A estas regiones se les da el nombre de promotores. Dependiendo el tipo de pre-ARN que se sintetice, así se iniciará la transcripción y variará la localización de las distintas regiones, es decir, de los promotores. En los sistemas procariontes, el proceso de transcripción se realiza en el nucleolo, mientras que en los sistemas eucariontes se dará en el núcleo especialmente, y luego se dirigirá hacia el citoplasma para completar el otro proceso de expresión génica. La ARN polimerasa está compuesta de 5 subunidades aproximadamente y es la encargada de iniciar la secuenciación, separando las hebras del ADN. La región en donde comienza el rompimiento de los puentes de hidrógeno se conoce como la región Tata o la caja Tata, y esta es rica en timinas y adeninas. Recordémonos que la timina y la adenina se unen a través de 2 puentes de hidrógeno. Termodinámicamente hablando, es más fácil romper 2 puentes de hidrógeno que romper 3 puentes de hidrógeno. La ARN polimerasa lee la secuencia del ADN en sentido 3', 5', pero sintetizará al ARN en el sentido opuesto, es decir, lo hará en un sentido 5', 3'. La ARN aparea la secuenciación del desoxirribonucleótido del ADN con el ribonucleótido del ARN. Este proceso se conoce como la elongación. Al haber copiado la porción necesaria, se preparará para la última de las fases. Esta fase se conoce como la fase de terminación. La región de terminación es rica en guaninas y en citosinas, debido a que poseen 3 puentes de hidrógeno para unirse entre sí. Hablemos ahora del otro proceso de expresión génica, que es la traducción. Entonces, podemos decir que la traducción es el proceso de la expresión génica por medio del cual se sintetizan proteínas. La traducción variará entre los organismos procariontes y eucariontes, aunque el principio es el mismo, y es en donde el ARN mensajero da origen a las proteínas. El ARN mensajero se separa en tripletes o en codones. En los procariontes, la traducción se produce cuando el ARN mensajero es reconocido por el ARN ribosomal 16S, el cual se une a la subunidad ribosomal menor 30S. El ARN mensajero es el que dicta el codón de iniciación AUG, codificado como una metionina. Por otro lado, el ARN de transcripción forma el aminosil ARNT con ayuda de los factores de iniciación. El ARN de transcripción es el encargado de aparear con anticodones a los codones del ARN mensajero. En la subunidad ribosomal mayor existen 3 sitios: el sitio aminoacil o sitio A, el sitio peptidil o sitio P y el sitio de salida o sitio E. El primer aminosil ARNT entra por el sitio A y luego los factores de iniciación lo bloquean, específicamente el FI1. Y esta función de bloquear el sitio A es para que ya no entre por ahí ningún otro aminoacil ARNT. Los demás aminoaciles ARNTs entrarán por el sitio P. El otro factor de iniciación, el FI2, se une al aminoacil ARNT formando el complejo FI2 aminoacil ARNT, y así se puede unir a la subunidad pequeña y se forma el complejo mayor ARN mensajero 30S aminoacil ARN transcrita FI2. La iniciación en el proceso de transcripción
finaliza cuando el complejo anterior se une a la subunidad ribosomal mayor. Entonces se produce el proceso de elongación y por último la terminación, que se da cuando los factores de liberación reconocen a un codón de terminación, que generalmente puede ser el UAA o el UGA. En los eucariontes es parecido, aunque el proceso de iniciación se puede dar por asociación con las proteínas de iniciación situadas en el extremo 5' del ARN mensajero. A estas proteínas de iniciación en el extremo 5' se le da el nombre de caperuza 5'. El proceso de elongación y terminación es muy parecido al proceso que ocurre en los procariontes. Hablemos ahora de algunas características del VIH. El VIH solamente posee ARN como material genético. Pertenece a la familia Retroviridae, género lentivirus. Necesita transcribir ARN a partir del ADN molde para así poder transmitir su herencia a los nuevos viriones mediante la replicación viral. Para la replicación, el VIH posee 3 enzimas que le ayudan en el proceso. Estas 3 enzimas son la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. Además, posee 2 hebras monocatenarias de ARN. Hablemos un poco ahora de las familias de los antirretrovirales. Un antirretroviral es una molécula destinada para evitar la replicación o multiplicación del VIH. De acuerdo a su mecanismo de acción o a su estructura molecular, los podemos agrupar en distintas familias, siendo estas los inhibidores de los correceptores SR5, los inhibidores de la fusión, los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos, los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleótidos, los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos, los inhibidores de la integrasa y los inhibidores de la proteasa. Los ejemplos que aparecen aquí son según el listado básico de la Unidad de Atención Integral del VIH. Acá encontramos las estructuras químicas de algunos inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de nucleósidos. La lamivudina, que es un análogo de la citidina, la sidobudina, que es un análogo de la timidina, el abacavir sulfato, que es un análogo de la guanosina, y la entricitabina, que es un análogo de la citidina. Aquí encontramos las estructuras químicas de los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósidos, el efavirenz y la nevirapina, y el no análogo de nucleósidos de segunda generación, etravirina. Estas son las estructuras químicas de los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleótidos, el tenofovir disoproxilfumarato y el tenofovir alafenamida. Las estructuras de los inhibidores de proteasa, lopinavir más ritonavir y darunavir. Las estructuras químicas de los correceptores CCR5, el maraviroc. De los inhibidores de integrasa, dolutegravir, raltegravir, elvitegravir. Acá también incluimos al cobicistat, que no es un inhibidor de integrasa, pero que potencia los efectos del evitegravir. Acá encontramos a los inhibidores de la fusión, el enfuvirtide. El enfuvirtide es un polipéptido formado de 36 a 37 aminoácidos, y esta es su estructura química. Hablemos ahora del ciclo de replicación y el mecanismo de las distintas familias de antirretrovirales. Empezamos con el ciclo de vida. Podemos diferenciarlo en enlace, fusión, transcripción inversa, integración, multiplicación, ensamblaje y gemación. Vayamos viendo cada una de estas etapas. Empecemos con un poco de descripción. El VIH es un retrovirus, por lo que necesita de una célula diana para poder convertir ARN, que es el material genético que contiene, a ADN y así poder transmitir sus características genotípicas a los nuevos viriones.
A este proceso se le conoce con el nombre de el ciclo de replicación. Dentro de las principales células diana o células blanco que utiliza el virus se encuentran a nivel linfoide los linfocitos TCD4, los linfocitos B, los monocitos y los macrófagos. A nivel del sistema nervioso se encuentran las neuronas y las células de la microglia. El sistema inmunológico de una persona se ve comprometido a medida que el virus utiliza los linfocitos TCD4 para replicarse. Para poder entender mejor el ciclo de replicación, es necesario revisarlo en distintas etapas. Primero, la etapa de reconocimiento. El VIH reconoce a la célula diana, el linfocito TCD4, y cuando el VIH identifica al CD4, se aproxima a él. Luego, la etapa del acercamiento, el VIH está provisto en su cápside de un complejo glucoproteico monomérico de envoltura que es codificado por el gen EMP llamado la GP160. Por acción de las proteasas celulares del retículo endoplasmático, el GP160 dará origen a dos glucoproteínas que son la GP120 y la GP41. La GP120 es una proteína de superficie, mientras que la GP41 es una proteína transmembranal. Luego se da el proceso del enlace. Esta etapa consiste en la fijación del VIH al linfocito TCD4. Cuando el VIH está lo bastante cerca, dirige la GP120 al receptor CD4 del linfocito. De ahí es que viene su nombre. Entonces se une la GP120 con el receptor. Posterior a la unión de la GP120 con el receptor, ocurre un cambio conformacional, exponiendo el lazo B3 que interactúa con los correceptores del linfocito. Siguiendo con el enlace, los correceptores del linfocito son el CCR5 y el CXCR4. El VIH puede tener mayor afinidad para usar uno u otro de estos correceptores. Por ejemplo, si usa el correceptor CCR5, se dice que es CCR5 trópico. También puede usar ambos presentando un tropismo dual o mixto. La interacción con los correceptores provoca un cambio conformacional también a nivel de la GP41, que es la glucoproteína transmembranal. Ahora veamos que sobre las citoquinas de membrana CCR5 actúan los inhibidores de los correceptores CCR5. No es específico o no es eficaz si el virus estuviera utilizando al correceptor CXCR4 o si estuviese utilizando un tropismo dual o mixto. El caso de este es el Maraviroc. Veamos el proceso de fusión. Ahora la GP41, que es una glucoproteína transmembrana, se inserta dentro de la membrana del linfocito y comienza a alarse el VIH hacia el linfocito. La fusión se produce entre la membrana del linfocito y la envoltura del virus. Al momento de estar en contacto, la cápside viral y la membrana del linfocito se produce la fusión. Esta fusión permite que el VIH entre y libere su ARN, las dos hebras monocatenarias que habíamos hablado anteriormente de ARN y las tres enzimas importantes de la replicación, siendo la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. En este punto, en el punto de la fusión, actúa la familia de los inhibidores de fusión, el enfuvirtide, evitando el cambio conformacional de la GP41 que le permite anclarse al linfocito y alarse para fusionarse con él. De hecho, existe una asociación del enfuvirtide con un heptámero de repetición conocido como HR1 que está situado en la superficie del virus dentro de la glicoproteína o glucoproteína GP41. Entonces ocurre una asociación con el heptámero que hemos hablado que va a evitar el proceso de la fusión.
Aquí encontramos la estructura del enfubirtide. Hablemos un poco de la transcripción inversa. En el citoplasma del linfocito, la enzima transcriptasa reversa o transcriptasa inversa permite que el ARN viral aparee la secuenciación nucleotídica del ADN genómico del huésped. Esto ocurre por el proceso de expresión génica conocido como la transcripción. En el ADN se encuentran las regiones promotoras que permiten el proceso de expresión génica de iniciación para la transcripción. Estas regiones también son conocidas como la caja Tata, debido a la gran secuenciación de timinas y adeninas presentes. A la caja Tata se une la ARN polimerasa en la dirección 5', específicamente a través de la subunidad beta. En la transcripción existen 3 fases distintas: la fase de iniciación, la fase de elongación y la fase de terminación. Luego de la fase de iniciación continúa la fase de elongación, en donde el ARN comienza a aparear los nucleótidos formando dinucleótidos. El sentido de la hebra monocatenaria de ADN es 3' a 5'. El ARN lee al contrario y su sentido es 5' a 3'. En la secuenciación nucleotídica lo que ocurre es el apareamiento de bases nitrogenadas. La guanina se une con la citosina a través de 3 puentes de hidrógeno, mientras que la adenina se une con la timina a través de 2 puentes de hidrógeno. Recordémonos que si estamos hablando de ARN, la timina es reemplazada por el uracilo. Al completarse la copia en la secuenciación nucleotídica, las 2 hebras formadas de ARN viral con el ADN del linfocito se separan por acción del sitio catalítico de la transcriptasa inversa, conocido como la ARN-ASA-H. La hebra monocatenaria de ADN viral formada, nuevamente por acción de la ARN polimerasa de la transcriptasa inversa, transcribe una hebra de ADN, formando la doble hélice helicoidal de ADN. Aquí encontramos a los inhibidores de la transcriptasa inversa, que actúan directamente inhibiendo a la transcriptasa inversa. El mecanismo de acción de estos es directamente sobre el nucleócido. Como habíamos hablado, la lamivudina y la entricitabina van a sustituir a la citidina, la acidobudina va a sustituir a la timidina, el abacavir va a sustituir a la guanosina. Es decir, van a interrumpir la secuenciación de estos nucleócidos dentro de la cadena de ADN. Es decir, una interrupción a nivel de la base de los dinucleótidos del ADN. Por lo tanto, como estamos hablando de una interrupción a nivel de la base de los dinucleótidos del ADN, previamente deben ser fosforilados para poder unirse o formar los enlaces fosfodiéster. ¿Cómo actúan estos exactamente? En la posición 3 no existe un grupo hidroxilo, es decir, la secuenciación se interrumpe o se ve interrumpida por la falta de este grupo hidroxilo, que sería el encargado de formar o de aceptar, más bien dicho, los enlaces fosfodiéster provenientes del adenosintrifosfato. Siguiendo con los fármacos que actúan a nivel de la transcriptasa inversa, encontramos al tenofovir disoproxilfumarato y al tenofovir alafenamida. Si nos damos cuenta, tanto el tenofovir disoproxilfumarato como el tenofovir alafenamida son estructuralmente o químicamente análogos de la adenosina, pero de igual manera nos damos cuenta que ni siquiera existe un ciclo que podría formar el azúcar pentosa, es decir, que en el carbono 3 que no está presente ahí, no se puede formar ni un enlace de tipo fosfodiéster. Y así es como se interrumpe la secuenciación polinucleotídica en el ADN. Acá tenemos
la comparación entre una porción de ADN con sus polinucleótidos o sus nucleótidos, y aquí estamos dándonos cuenta cómo actúa el abacavir, por ejemplo. El abacavir, en donde aparece el círculo, no aparece el grupo hidroxilo en el extremo 3', por lo tanto se interrumpe esa secuenciación. También nuevamente a nivel de la transcriptasa inversa van a actuar el efavirenz, la nevirapina y la etravirina, pero esto lo hacen de una manera covalente, es decir, no actúan directamente sobre los nucleósidos y sobre los nucleótidos del ADN, sino únicamente formando enlaces de tipo covalente con la transcriptasa inversa. Hablemos un poco ahora de la integración, que es el siguiente proceso. Ahora la hebra bicatenaria es cortada por la integrasa en la región 3', es decir, tanto de una hebra como de la otra hebra se hacen cortes en la dirección 3'. Eso provoca extremos adhesivos. Esta región ya previamente cortada o esta parte de ADN ya previamente cortada es transportada hacia el núcleo del linfocito. Ya en el núcleo del linfocito, la integrasa también se encargará de adherir los extremos 3', esos extremos adheribles al ADN proviral con los extremos 5' del ADN del linfocito. Al integrarse el ADN proviral al ADN del linfocito, podríamos decir que el VIH toma el control del linfocito. Entonces, ¿cómo actuarán los inhibidores de la integrasa? Pues ellos lo que hacen es evitar que la integrasa corte los extremos 3' y a su vez también evitan que la integrasa pueda adherir el ADN cortado en los extremos 3' al ADN del linfocito. Y esto sería el caso tanto de dolutegravir como raltegravir y como el vitegravir. El siguiente paso es el de la multiplicación, y esto ocurre dentro del núcleo del linfocito cuando se produce la transcripción del ADN generando ARN mensajero. El ARN mensajero sale de los poros nucleares, es decir, sale del núcleo del linfocito a través de los poros nucleares y se dirige hacia el citoplasma. El ARN en el citoplasma se va a dirigir hacia el ribosoma, que es donde va a comenzar la síntesis proteica. Recordémonos que el ARN mensajero en el citoplasma se dirige al ribosoma. Al entrar en el ribosoma se une el complejo del aminoácido ARN mensajero ARNT, subunidad 30S, factores de iniciación. Entonces con eso se iniciará el proceso de la producción de las proteínas. Las proteínas que se están produciendo se van cortando a proteínas core y estas servirán para formar la cápside del nuevo virión. Las proteasas son las enzimas que se encargan de cortar las proteínas. Hablando intracelularmente, a nivel extracelular son las encargadas de madurar al nuevo virión. El ensamblaje. Durante el ensamblaje se unen nuevamente las tres enzimas, la replicación, las dos hebras monocatenarias de ARN y las proteínas core, que formarán la cápside de los viriones. Entonces, los inhibidores de proteasa evitan que se produzcan proteínas core, así también evitarán la posterior formación de la cápside del virión. Y además, de esta manera, también evitan la maduración del virión. Esta última sería a nivel extracelular. Es el caso de los inhibidores de proteasa, lopinavir, ritonavir, darunavir, por ejemplo. La función del ritonavir es potenciar o boosterizar el efecto de los inhibidores de proteasa. Y por último, el VIH sale del linfocito
por un proceso conocido como la gemación. El nuevo virión es inmaduro y aquí es donde actúan las proteasas también ayudando a madurar al virión. Esto es todo, muchas gracias por su atención. Aquí los dejo con algunos de los créditos al Hospital Roosevelt, a la Universidad Mariano Galvez, conferencista su servidor Emerson Herrera, audio y video a cargo de Manuel Fajardo, y también por respeto a los derechos de autor aparecen las referencias bibliográficas. Las ilustraciones son hechas por un programa propio que ahora pertenece a la Unidad de Atención Integral del VIH e Infecciones Crónicas. A continuación también aparecen las direcciones de algunas ilustraciones utilizadas en la presentación. La cápsula, el ADN en los objetivos, el VIH en los objetivos, el ARN en la definición, el ARN estructura secundaria, el matraz, la hélice de ADN, la estructura molecular del linfovirtide, el ciclo de replicación del VIH. También del virus de inmunodeficiencia humana, del enlace, en la fusión y en la transcripción inversa. El linfovirtide como polipéptido y reconocimiento del VIH al linfocito TCD4. Las ilustraciones de la integración, multiplicación, ensamblaje y